se mantiene y la lesión está complementando los segmentos L4 y el T4 y T5. Síntomas. ¿Cómo se llama esta enfermedad? ¿Alguien tiene algún nombre de esta enfermedad que le gusta comerse la enfermedad, el conducto y se lo va comiendo? ¿Alguien tiene alguna? No, la poli le gusta las fases anteriores. ¿Cuál? No, Guillain-Barré tampoco. ¿Cuál? Bueno, se llama síndrome, pero ¿cómo se llama la enfermedad? ¿Alguien tiene el nombre? Siringomelia. Le gusta estarse comiendo el conducto central. Y puede comerse todo, o sea, va comiéndose todo, ¿verdad? Pero empieza en el conducto central. ¿Ok? Y generalmente es en las áreas superiores, en los segmentos superiores. Ahora, ¿qué sintomatología aprende el paciente por la lesión? Va a tener que ver esto con los que se cruzan, ¿verdad? Ahí, esa es la idea. Si ustedes saben que algo se cruza, allí eso es lo que se va a comer, ¿verdad? ¿Qué se cruza? Ahí está. Vamos a ver. Pérdida de la discriminación fina bilateral por debajo de la lesión. ¿Se cruza esa información? No se cruza, ese se va a ir bilateral hasta la médula oblonga. ¿Pérdida de la propulsión consciente del lado derecho? Tampoco, porque va del mismo lado. ¿Y pues esa bilateral del segmento afectado? Allí es sí, ¿por qué? Porque esa se va cruzando, ¿sí? ¿Anestesia bilateral por debajo de la lesión? No. Lo que se va a lesionar, si es en el segmento solamente, se va a lesionar lo que se está cruzando en ese momento. ¿Cuál va a ser? Lo que es el dolor, temperatura y presión, ¿verdad? ¿Okay? Solamente está lesionando ese segmento, significa que lo que se está cruzando ahí es lo que se va a lesionar. Lo demás ya va subiendo porque no está lesionando las cordones laterales ni los anteriores, simplemente está ahí. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Hombre de 28 años que por algunas alteraciones neurológicas es incapaz de describir la imagen de las monedas cuando se le pone en la mano derecha. Tuvo un accidente y perdió un movimiento brusco del cuello. ¿A qué nivel está la lesión que explique dicha sintomatología en relación a la médula? No puede distinguir. Discriminación final, ¿dónde va a estar? Propiocepciones o sería... No, eso es discriminación fina. Okay. Discriminación fina. ¿Dónde va subiendo la información en la médula de la discriminación fina? En el gracilis y el cuneatus, pero específicamente de la mano, ¿cuál va a ser? Núcleo, el fascículo cuneatus, ¿verdad? El fascículo cuneatus va subiendo la información de T6 para arriba. Entonces el paciente pierde la capacidad, entonces algo pasó en el fascículo ¿qué? Cuneatus, ¿verdad? Si yo les hubiera dicho el dedo gordo, pues va a ser el fascículo que gracilis, ¿verdad? Un hombre de se acude porque dice que cuando va caminando a veces se cae porque dice que no siente, le hacen un examen y detectan niveles elevados de anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos sifilíticos. A la sífilis le gusta cierta área de la médula espinal. ¿Qué área de la médula espinal le gusta a la sífilis? ¿El ganglio? ¿Mande? ¿El ganglio? No le gusta el ganglio. Al ganglio le gusta otros, como es el herpes. ¿El asta anterior? Tampoco. Le gusta el cordón posterior, el fascículo gracil y cuneatus. Por eso, si ustedes se acuerdan, un paciente con sífilis, ¿qué va a perder el paciente? Cuando es va a perder la sensibilidad que tenga que ver con contacto fino, etcétera, etcétera. Le gusta el cordón posterior. Entonces, al gustar el bronco se va a lesionar y entonces va a perder todo lo que es propiocepción. El paciente no tiene capacidad de saber qué está pasando en el piso, ¿verdad? ¿Ok? Llega una persona con una lesión cortante en el nervio antebrazo. Al explorar se observa lesión completa del nervio. ¿Qué función estará lesionado del miembro torácico? Flexión de la mano. ¿Cuál? Flexión de la Si mano. Si es el antebrazo, ¿qué hay aquí? ¿Qué músculos hay aquí? Músculos que flexores y pronadores, ¿verdad? Flexores y pronadores. Entonces esa es la función que va a perder. Llega una persona con una lesión cortante en el antebrazo, lesión completa. ¿Cómo se espera encontrar los músculos afectados? Es una
una lesión periférica, es una lesión. ¿Qué neurona es? Motora. ¿Neurona qué? Sí, pero ¿qué neurona es? Ya tenemos la neurona que... Ah, bárbaro, pero es que parece que no les dice una. ¿Qué tipo de neurona es en relación a lo motor? Hablamos de dos neuronas motoras. Una motora superior e inferior, ¿qué tipo de neurona es? Una neurona motora inferior. Entonces, ¿cómo van a estar los músculos? Flácidos, porque van a perder toda la inervación, flácidos. Eso es lo que se tiene que pensar. Mujer de 32 años que puede presentar disminución de la actividad del miembro inferior derecho, presenta algunas alteraciones a la exploración física, presenta hipoestesia del muslo derecho para abajo cuando es estimulado un alfiler que corresponde al L4. Se realiza una resonancia magnética y se vence la mediación posterior del disco intervertebral. ¿A qué nivel corresponde dicho disco intervertebral y por lo tanto la compresión medular? L4. ¿A qué nivel corresponde? ¿A qué nivel está? La pregunta es, ¿a qué nivel está el E4, el segmento L4? ¿A cuál? T11. Ok, vamos a seguir con esto. Aquí tengo, mande. El cordón, todo el cordón le gusta. Todo el cordón. No, le gusta el cordón posterior. Lo lesiona, ¿sí? Los anticuerpos, los anticuerpos, porque tiene, cuando una enfermedad produce anticuerpos, significa que hay un antígeno que tiene afinidad con ese anticuerpo. ¿Sí? No es que vaya la bacteria y lesiones, sino el anticuerpo tiene un antígeno afín al cordón posterior que se pega y hace una respuesta antígeno-anticuerpo y lo lesiona. ¿Okay? Hay muchas enfermedades que así actúan. Mande. ¿Cuál? ¿Qué tiene? Vamos a sacarlo. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba el de ayer? ¿Cuál? Vamos a ver. A ver. Tiene un paciente que refiere debilidad para realizar la extensión de la rodilla. A extensión de evidencia del grupo muscular del compartimento anterior del músculo izquierdo disminuido de volumen en relación a la contractura y reflejo de los estructura comprometida que explique los síntomas del paciente. Aquí nos está haciendo el reflejo, ¿sí? Creo que no es eso. No es eso. No, es este no. Y ahorita vamos a hablar de esto también, ¿sí? Entonces, el paciente no puede extender la rodilla, no puede hacer la rodilla, ¿sí? Entonces, evidencia del grupo muscular del compartimento, el músculo está disminuido de volumen relacionado con el reflejo rotuliano ausente. Estructura comprometida que explique los síntomas del paciente. ¿Cuál estructura piensan ustedes que está comprometida aquí? Ahorita vamos a hablar de esto porque esto es un poquito, no complejo, pero tiene su... ¿Cómo está el grupo muscular? O sea, para que se haga el arco reflejo, todo eso tiene que estar íntegro, ¿sí? Eso se llama arco reflejo miotáctico, es decir, ahorita lo vamos a explicar un poquito más para que quede más claro. Debe estar el uso neuromuscular íntegro, debe de estar el uso neurotendoso no actúa aquí, ¿verdad? La neurona motora alfa, la neurona motora gamma y la célula de Rorschach también. ¿Qué creen ustedes que está fallando aquí? ¿Cómo está el músculo? Con debilidad y está atrófico, ¿verdad? No hay reflejo. Entonces significa que la neurona motora no es la que está. ¿Cuál es la neurona que inerva las fibras extrafusales? Pues la neurona motora
alfa. ¿Okay? Neurona motora alfa. Vamos a seguir. Un hombre está atornillado en un marco en la pared, se le realiza una electromiografía y se ve que el grupo muscular del pulmón está funcionando algunas fibras y otras están relajadas. Estructura que permite que el tornillo quede bien colocado usando la musculatura adecuada. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál creen ustedes que está pasando aquí? O sea, ¿qué pasa aquí? Unos músculos se tienen que contraer y otros músculos se tienen que relajar. Y aparte, un grupo muscular para hacer el movimiento preciso tiene que contraerse y el otro tiene que estar relajado. No todos los grupos musculares se contraen al mismo tiempo. ¿Qué neurona es la que inhibe a la neurona motora alfa? ¿La cual? Las células de Reinhardt tienen la característica que inhiben, o sea, la misma neurona motora inferior cuando va a hacer su función da una colateral a la de Reinhardt. Ahorita voy a hablar de eso porque no es complejo, pero si uno no lo entiende bien se queda en la nebulosa. La célula de Reinhardt da la motora inferior, que es la alfa, manda una información a la Reinhardt. ¿Para qué? Para que la de Reinhardt inhiba a los grupos musculares laterales de la neurona. Yo voy a hacer un movimiento, entonces yo quiero hacer un movimiento de atornillado, pero solamente quiero que funcionen los músculos que me van a ayudar a apretar, pero los demás que están a los lados necesito que estén inhibidos, porque si no, no me va a dejar hacer el movimiento. Entonces eso es lo que hace específicamente la célula de Reinhardt. Inhibe la neurona motora inferior, alfas, que están colaterales a los grupos musculares que van a hacer la función. ¿Sí me explico? Esa es la función específica de la célula de Reinhardt. Ahorita voy a hablar acerca de los usos neurotendinosos. El uso neurotendinoso puede ser muy fácil de entender. ¿Qué hace el uso neurotendinoso? El uso neuromuscular es un poquito más complejo. ¿Pero qué hace el uso neurotendinoso? Cuando se está contrayendo el músculo, que ustedes están haciendo fuerza, frente levantando cosas pesadas, hay una tensión del tendón. El tendón está acá, agarrado de los huesos, ¿verdad? Entonces al contraerse, el tendón no se contrae, no tiene capacidad porque es pura colágeno. Entonces que empieza a tener tensión, ¿verdad? Tensión el tendón. Entonces ahí está el uso neurotendinoso y muy cerca de las fibras musculares para recibir esa contracción muscular sostenida. Y entonces, si ustedes levantan bien, no hay problema, no se activa. Tiene que ser una fuerza suficientemente intensa que ustedes no puedan para que el uso neurotendinoso se active y entonces inhiba toda la neurona motora inferior. ¿Para qué? Para que es de protección muscular. Si ustedes levantan y están eventualmente, si no lo pueden, ¿qué va a pasar? Lo van a tener que soltar. Esa es la protección, esa es la función del uso neurotendinoso. Ya lo habíamos hablado. Ahorita voy a hablar del uso neuromuscular. El médico le reserva y no hay respuesta. La neurona comprometida en ese paciente que no permite la respuesta. ¿Cuál es? Que no permite la respuesta. ¿Cuál es? La que hace la respuesta, la neurona motora alfa, ¿verdad? La neurona motora alfa es la que hace la respuesta. Ahorita voy a hablar de esto porque esto es bien interesante. Un trabajador que se levanta un costal de cemento hace un día después de semana no puede levantarlo. La razón que no puede hacerlo es porque ¿cuál? Activación adecuada ¿de quién? Del uso neurotendinoso, que es lo que acabamos de explicar. ¿Okay? Una mujer de 76 que presenta un accidente vascular se da frente a parecer con signo de Oris que puede ir la fibra nerviosa comprometida en ese paciente, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Las fibras ¿qué? Córtico-espinales, ¿verdad? Córtico-espinales. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer
bueno, voy a poner esta. Voy a intentar más o menos que ustedes se lleven el uso bueno, aquí están esas, es lo que les estaba diciendo, vean ustedes. La fibra, ¿sí? El punto grandote es la neurona motora alfa, ¿verdad? La más grande, que está siendo estimulada por las neuronas motoras superiores y esa es la neurona motora inferior, ¿verdad? Y aquí está la célula de Rorschach. ¿Qué hace la célula de Rorschach? Más bien, la neurona motora alfa le pasa información, una fibra colateral a la de Rorschach. ¿Para qué? Para que inhibir, si la función específica de la célula es inhibir a las neuronas motoras alfa laterales a la fibra, ¿sí? Es decir, voy a hacer un movimiento, entonces el movimiento, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que las fibras que están al lado de las fibras que van a hacer un movimiento preciso se relajen, de tal manera que se pueda hacer, porque imagínate, toda la fibra muscular no se iba a poder hacer un movimiento preciso. Eso es lo que hace la célula de Rorschach. Uno lo entiende como que lo está inhibiendo, sí, es una inhibición, pero realmente está inhibiendo a las fibras laterales a la función que va a hacer esa fibra. ¿Sí entendieron eso? ¿Sí? ¿O no? Otra vez, la célula de Rorschach es una neurona que le va a mandar la colateral, que la va a mandar la misma motora alfa que va a funcionar. ¿Ok? La misma. Es como si ustedes van a hacer un ejemplo y les piden a ustedes, esta línea solamente va a ser, esta es la neurona motora alfa y las demás también. Esta línea va a ir a un grupo muscular que va a ser algo específico. Estas están a los lados también, que pueden ir a los lados musculares. Entonces, esta, ¿sí?, va a usar la neurona motora de derecha, sí, va a mandar la colateral a la derecha para que estos grupos musculares se relajen y entonces ustedes puedan hacer la función específica. ¿Sí? Esa es la neurona motora de derecha. ¿Ok? Y para fines prácticos, es inhibir a la neurona motora inferior, la neurona motora alfa. Pero no la está inhibiendo a la que va a ser la función específica. ¿Quién está inhibiendo? A las laterales. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, el uso neuromuscular es muy interesante, porque el uso neuromuscular tiene fibras aferentes y tiene fibras eferentes. O sea, recibe la información de qué está pasando con el músculo. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más grande. No voy a ponerle tantos detalles porque la verdad es que se les va a olvidar. El asunto aquí es, lo que quiero que se vean en la cabeza es la función. El uso neuromuscular, ¿sí?, tiene varias fibras. Tiene fibras que son, es un receptor, es una cápsula, ¿verdad? Y está así abombado. Se dice que cada fibra muscular extrafusal tiene como 3 o 4 usos neuromusculares. ¿Por qué? Porque tiene que recibir la información hasta más. ¿Ok? Entonces, este uso neuromuscular, ¿ok?, es una cápsula, ¿ok?, y tiene receptores. ¿Ok? Si ustedes los pueden ver aquí, ¿ok?, las fibras musculares, aquí están estas fibras musculares, vean ustedes, y en el centro del uso neuromuscular no se puede discretar, es como estático, es como si fuera una bolita, ¿ok? Es estático. Eso es lo interesante del uso neuromuscular. Aquí está el uso neuromuscular, así es, una bolita, ¿verdad? Y entonces tiene fibras musculares, fibras que se llaman fibras intrafusales, ¿verdad? Pero en el medio de la fibra intrafusal no hay músculo, ¿sí? No hay músculo. Son unas, así están, que se llaman en bolsa y otras se llaman en cadena. ¿Ok? Son los receptores. Estos receptores en bolsas nucleares, cadenas nucleares, no voy a poner mucho énfasis. Lo que quiero llamar la atención aquí es que en la periferia del uso solamente hay
fibras musculares que se van a contraer y se contraen hacia la parte periférica, y este uso neuromuscular va longitudinal, paralelo a la fibra muscular. No es que vaya así, no es transversal. Si la fibra muscular es así, el uso también es así. Okay. Entonces, fíjense bien. Y estos usos neuromusculares tienen dos tipos de neuronas. Okay. Una que es la que va a recibir la sensibilidad y que va a salir. De hecho, que la bolsa es para la sensibilidad de movimientos dinámicos, cuando corren, ¿verdad? Cuando se hace mucho movimiento, cuando son movimientos más lentos es los de cadena nuclear. Bueno, estos son muchos detalles, no importa. Y entonces, esta es la aferencia, ¿verdad? Esa es la aferencia, va a recibir la información del tono, de cómo está el músculo, qué intensidad. Esa es la propiocepción, ¿verdad? O es la propiocepción. Y entonces, estas fibras son inervadas, esas salen, voy a poner así, y esta entra. Estas fibras son inervadas por neuronas motoras gamma, porque son fibras musculares. ¿Ok? Ahí vamos bien. Entonces, fíjense bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo responde el uso neuromuscular? Bueno, ahí va. Esa es la idea. Cuando el uso neuromuscular, ¿sí? Cuando la fibra extrafusal se está relajando, se está elongando, estirando, recuerden que el músculo se mueve al acortarse, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando se está estirando la fibra, ¿qué va a pasar con este? Se empieza a estirar, y ahí es cuando esto se estimula, cuando se activa. Cuando está así, pequeñito, no se estimula, nada lo activa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, está así. Entonces, esta información que está diciendo, me estoy estirando, se está estirando, o sea, se está relajando el músculo, entonces esta información pasa por los recibe la información, esos receptores son anulares, espirales, no importa, entonces pasa el color por la neurona, el asta posterior, ya es la misma información, ¿sí? ¿Se acuerdan? El ganglio de la raíz dorsal es lo mismo, ¿verdad? Entra por el asta posterior, y esta, ¿qué va a hacer? Va a mandar información ¿a dónde? A la neurona motora inferior, para que ahora sí esta contraiga el músculo, ¿sí? Porque el músculo no puede estar flácido, ¿verdad? Entonces, ese es lo que se llama el reflejo miotático, es decir, si esta fibra se está relajando, el receptor también se relaja, y entonces manda información, o sea, se estira, pues manda información para que vuelva otra vez la contracción. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa pasa? Si está contraído, si se contrae el músculo, tampoco puede estar el músculo en constante, más bien, en constante contracción. Entonces, ¿qué va a mandar información? Relajarse. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se vuelva otra vez a relajar. Entonces, ahí es donde entra la célula, esta neurona motora gamma. Manda información, y ahorita por eso es que le voy a poner aquí la otra. Ahora con esta sí podemos entender. Vean ustedes aquí, ¿ok? Recibe la información de estiramiento, ¿sí? Manda información hacia arriba porque tenemos que saber qué está pasando. Y esta neurona, ¿quién le manda información la aferente? A la neurona motora inferior. Vean ustedes aquí. Manda información al... Bueno, me voy a sentar porque eso no está bien. Vean. Entonces, se estira el uso neuromuscular, ¿verdad? Manda información hacia arriba para que sepamos qué está pasando, pero también manda información como reflejo hacia la neurona motora inferior, alfa, y entonces se contrae el músculo. ¿Sí entendieron eso? Eso es lo más sencillo, ¿sí? Es lo más sencillo. Se estira
el músculo se estira, también se estira el uso neuromuscular, entonces se estimula, entonces se contrae. Pero ahora queda el músculo contraído. Ya no tiene que volverse a relajar para volverse a contraer. ¿Cómo hacemos para que otra vez ¿cómo se llama? Se vuelva a estirar? Bueno, ahí es donde entra otra vez la neurona motora gamma. Porque les dije de los músculos, están en la periferia. Entonces, si yo estimulo la neurona motora gamma, vean ustedes aquí, si yo estimulo la neurona motora gamma, entonces la neurona motora gamma va a llegar, estimula el músculo y ¿qué va a hacer? ¿Lo va a qué? A estirar, y entonces va a volver a recibir la información y entonces va a volver a hacer ¿qué? El reflejo. ¿Se dan cuenta? Entonces el músculo se mantiene en tono muscular, nunca pierde la función del tono muscular. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense bien, si yo estoy haciendo un movimiento que necesito tensión muscular, o sea, yo estoy así, necesito el movimiento, ¿qué va a hacer el músculo? Si se contrajo y necesito estar contraído los músculos. O sea, porque uno es el tono muscular, ¿verdad? Uno es el tono muscular, ahí está mandando información, así como le estoy diciendo yo, ¿verdad? Manda información, se relaja y después contrae y se relaja. Pero si yo lo quiero a tensión, cuando estamos haciendo un movimiento que necesitamos tensión, y está, ¿cómo se llama? El uso está como contraído. Contraído, y no se puede volver a. ¿Cómo hacemos para que se mantenga la tensión del músculo? Pues se inhibe la neurona. Cuando esta información pasa aquí, cuando la información está pasando a la neurona motora alfa, también le pasa a la neurona motora gamma. De tal manera que el músculo se va a mantener en contracción porque no va a tener, o sea, no le va a dar chance de que se relaje. Simplemente está contraído el músculo, ¿verdad? Y esta también manda información rápido, se estira, y ¿qué hace el músculo? Se vuelve a contraer, entonces no pierde la tensión el músculo cuando estamos haciendo una actividad. ¿Sí? Las dos. O sea, la información le envía a las dos cuando estamos haciendo una actividad que necesitamos tensión muscular. ¿Ok? Las dos y es rápido. ¿Sí? ¿Ok? Ya entendieron lo que es el uso neuromuscular, recibe la información, pero también las fibras intrafusales hacen que se estire para que vuelva a formarse la contracción. ¿Sí? ¿Sí entendieron eso? Sí. ¿Ok? Si el músculo no tiene que estar contraído, pues lo único que va a hacer es relajarlo para eventualmente volver a hacer en forma tónica. Por eso aún estamos dormidos, ¿y qué pasa? No estamos haciendo ninguna actividad, y se pierde el tono, ¿sí? Se pierde relativamente, pero está en ¿cómo? Constante. En un ciclo, ¿verdad? Se relaja porque es más lento, pero se vuelve a contraer, se relaja por lo mismo, ¿verdad? Cuando se está relajando el músculo, le dicen, oye, ¿sabes qué? Me estoy relajando, estamos durmiendo, ¿verdad? Se está relajando el músculo. Esa contracción, esto es, al estarse estirando, se estimula y entonces va a mandar la información para que se contraiga. ¿Se dan cuenta? Así es. Y entonces vuelve a mandar información, entonces vuelve a empezarse a relajar el músculo otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace otra vez? Entonces vuelve a mandar la información y se relaja. Esa es la idea del uso. Es un poquito más complejo el uso neuromuscular, pero esa es la función. Una, recibir la información, ¿verdad? Recibir la información de lo que está pasando con el músculo, tanto dinámico como estático. Y número dos, hacer que el músculo se mantenga en tono muscular. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Y entonces también la neurona motora alfa hace, esta neurona sensitiva, dije que iba a inervar a quién, motora alfa, ¿sí? Y esta va a mandar información a quién, a veces la de Reinhardt, ¿ok? Y también esta neurona también le va a mandar información a la contralateral,
¿Para qué? Para inhibir los músculos contralaterales. ¿Por qué? Yo hago una contracción aquí y ¿cuál se tiene que relajar? El tríceps, ¿verdad? O sea, no puedo hacer un movimiento de agonista y que el otro también se contraiga. Pues ¿cómo le voy a hacer? Entonces, va a ser que primero va a estimular a lo que esté, ya sea la flexión, e inhibir a los antagonistas para que se haga la función. Eso lo hace también la neurona motora, pero la neurona sensitiva. ¿Ok? Eso es como aquí, vean ustedes aquí lo están haciendo. Vamos a hacer el miotáctico, eso es el reflejo miotáctico, ¿verdad? Estimulamos, recibe relajación, o sea, se está relajando el músculo, ¿verdad? Por eso le golpeamos, el músculo se relaja. ¿En qué hace el uso neuromuscular? Recibe la información de relajamiento y entonces manda la información a la neurona motora inferior para que se haga. Pero también le manda información a quién? A los antagonistas para que se inhiban. ¿Sí? Eso es lo que está intentando decir. Y claro, también le manda información arriba para que sepamos qué estamos haciendo, ¿verdad? La propiocepción consciente, o lo manda al cerebelo para la propiocepción inconsciente. Es un poco complejo, pero así es. Bueno, antes de eso voy a poner esas lesiones que son lesiones teóricas. ¿Ok? Entonces, cuando me golpeo, se contrae un golpe. Sí. Los golpes es un poco distinto porque trastornan este mecanismo, lo espasman. Y entonces la neurona está entendiendo que está contraído siempre y no manda la neurona motora gamma a estirar. Hasta que otra vez vuelve el entorno a ponerse en equilibrio, por así decir, vuelve otra vez la neurona. O sea, que un golpe espasma al músculo, pero eso no quiere decir que sea normal. ¿Sí me explico? ¿Okay? Lo espasma y entonces lo deja contraído. Un espasmo lo contrae. ¿Y por qué no se relaja? ¿Por qué no se relaja? Algo pasó con la neurona motora gamma que está alterada, de tal manera que no le manda información para que se vuelva a estirar y se relaja otra vez y le trae por la. Bueno, esas son por mucho las lesiones. Vean ustedes la lesión central, ya lo pueden ver ustedes allí. Pueden ver una lesión. Si ustedes se dan cuenta, depende de los síntomas. Tumor de la raíz dorsal. ¿Qué tendríamos aquí en un tumor de la raíz dorsal? Rápidamente. Pues completamente pérdida de qué? De la sensibilidad, toda la sensibilidad. ¿Verdad? Si tuviéramos una compresión aquí, pues puede ser un tumor o una hernia. Bueno, ¿qué podemos tener? Alteraciones también en los tractos laterales, ¿verdad? ¿Ok? Una lesión de este tipo, si lo que le gusta, lo que es la sífilis, le gusta esto, vamos a tener alteraciones de sensibilidad aquí y así sucesivamente. ¿Ok? Eso va a depender de los síntomas. Ahorita les voy a poner un mono, ¿sí? Ahí está. Este mono viene en su libro, si lo han visto. ¿Ok? Y esto es una lesión medular, una hemisección medular. Esa es una lesión teórica, se llama síndrome de Brown-Séquard, o sea, es una hemisección medular. Imagínense que agarran la médula y la parten a la mitad. Les voy a poner el Brown-Séquard. Aquí está, hemisección completa, la E. Ese es un síndrome de Brown-Séquard. ¿Ok? Estamos lesionando la mitad de la médula espinal. ¿Qué vamos a tener? Esto. Vamos a analizar una lesión de hemisección medular.
¿qué tendríamos? Lo más fácil de entender. Voy a poner una médula así nomás, rapidito, y voy a poner. Entonces tengo una lesión, toda esta lesión. Okay, voy a poner la médula ahora sí, para que la entendamos, ¿verdad? Aquí está la médula, y entonces tuve una lesión aquí, ¿verdad? Lesioné la médula aquí. Ese es el conducto central. Voy a poner el conducto ependimario aquí para que más o menos. ¿Qué voy a tener? ¿Qué problemas voy a tener? Pues, Ahí está. lastimar. Pero para lo menos si ustedes lo analicen. Este es del lado, voy a ponerle lado izquierdo. ¿Qué va a tener el paciente? Lo vamos a sombrear. Vean las modalidades, jóvenes, las modalidades. ¿Qué va a perder el paciente? La propiocepción, ¿Mande? Vamos a empezar de sensibilidad. ¿Qué va a perder el paciente? el tacto fino, la sensibilidad, Va a perder propiocepción, vibración, tacto fino. ¿De qué lado? Vamos a empezar con modalidades así en orden. ¿Ande? Gracilis, con informe de las sensaciones como es en el tonal de cruzado, pues sería en el mismo lado. Ok, a ver. Dependiendo, ¿no? Entonces significa que lo que tenga que ver con cuneatus y gracilis se va a lesionar de qué lado? Del mismo lado. Entonces, si yo tengo una lesión, voy a tener alteraciones de sensibilidad de qué? Tacto fino, vibración, propiocepción y peso, ¿verdad? Ahí van, consciente. Ahora, ¿por qué? Porque están viendo las fibras por aquí, lo voy a poner en rojo. Están viendo las fibras por aquí, entonces aquí se bloquearon, ¿verdad? Ya no va a haber. Ahora, ¿qué va a pasar con dolor, temperatura y tacto grueso? Sería contra. Serían, ¿mande? Tremendo. Espera, no, es que eso vamos a terminar. Sería entonces contralateral por aquí, ¿verdad? Contralateral sería todo esto, contralateral. ¿Por qué? Porque las de aquí se van viniendo para acá. ¿Sí entienden eso? Entonces, la información, ¿cómo se llama? La información de este lado se vino para acá para subir, entonces está subiendo por aquí. ¿Sí entienden eso? Y hay otro un poco más fino todavía, y aquí voy a terminar con esto. ¿Ok? Se va a perder la información toda de solamente el segmento lesionado, porque ese no sea que de cruzado, entonces toda la sensibilidad se va a perder del segmento lesionado. ¿Se entendieron eso? ¿No? No. Otra vez, y con eso termino. Las fibras que no se cruzan, van a ir del mismo lado y voy a perder del mismo lado la lesión. Es decir, mi pierna, todo mi brazo de propiocepción, tacto fino, lo voy a perder del mismo lado si yo tengo una lesión medular del mismo lado. ¿Ok? Entonces, yo me lesioné la médula aquí, voy a perder toda la propiocepción del mismo lado. Sin embargo, como la sensibilidad, tacto, hueso, temperatura y dolor, ¿qué está pasando cuando sube? Se cruza. Entonces, si yo lesiono aquí, viene cruzada la información, entonces voy a perder la sensibilidad de tacto grueso y temperatura del lado contralateral de lo que estoy haciendo aquí. ¿Ok? Y entonces voy a perder toda la información solamente del segmento, de aquí nomás, pero del mismo lado. Porque lo corté, no se ha cruzado allí todavía. ¿Sí?
¿Sí entendieron eso? Okay. Esa es una hemisección medular. Es difícil que se seccione así, ¿verdad? A menos que sea un cuchillo que lo agarramos. Es difícil, pero para que más o menos entendamos la información. Esto hay que volverlo a ver. Por eso es que está aquí. Dolor y temperatura ¿de qué? ¿Del lado qué? Contralateral, presión del mismo lado y todo del mismo lado. Por eso está el mono S. ¿Ok? Y claro, vamos a perder también lo que es, nomás hablamos ahí de sensibilidad, pero perdemos también lo que es lo motor, ¿verdad? La andadura motora superior que está bajando, vamos a tener parálisis, tanto espástica como flácida, ¿verdad? Porque también lesionamos el asta anterior. ¿Ok? Muy bien. Ya terminamos, Jai, ya terminamos. Bueno, ya en próxima semana vemos esto y ya empezamos con otra cosa. ¿Okay? Hay mucho que ver, muchas lesiones que ver. ¿Ok? Bueno.